Les saluda el ingeniero Enzo Villafani Luyo de Cóndor Ingeniería en Acción. En esta oportunidad realizaremos el modelado de una columna en L utilizando el software ETABS. Nuestro objetivo no es realizar el diseño de una edificación que contengan columnas en L o columnas rectangulares. Eso lo dejaremos para unos siguientes videos. El presente video se centra en conocer acerca de las propiedades geométricas que obtenemos para una columna en L, como por ejemplo el momento de inercia, sea el momento de inercia en el plano X, en el plano Y, conocer el resultado que nos ofrece el software y saber a ciencia cierta si nuestros resultados son los correctos. Para ello vamos a utilizar una hoja Excel y verificar los resultados que nos arroja el ETABS en materia de momentos de inercia. Para ello vamos a establecer un nuevo modelo. La plantilla de unidades ya está definida, eso lo hemos revisado en los videos anteriores. Estamos trabajando con un sistema de unidades conocidas, como es el caso del metro. Le damos OK. Ahora vamos a proceder a formar la columna en L. Vamos a la opción Define, Section Properties, Frame Section, y aquí en Agregar New Properties vamos a encontrar la columna en L. Columna de concreto en L. Le damos OK y esperamos. Podemos ver la opción que nos ofrece el software. Es una columna en L. Podemos ver también que se encuentran los ejes locales, los ejes 2 y el eje 3. Son ejes propios del ETABS, en el cual el eje local 2 siempre va a ser paralelo al eje X o al eje horizontal como nosotros estamos acostumbrados, y el eje 3 siempre va a ser paralelo al eje Y o eje vertical en la cual estamos acostumbrados. Vamos a completar los datos. Columna en L1, los materiales y demás, bueno, lo dejaremos para poder completar las dimensiones de la sección, ¿no? Vamos acá al CAD y por ejemplo acá vemos una edificación la cual contempla columnas en L y columnas rectangulares y también muros de albañilería. Vemos que no existen pintos, entonces es muy importante por ello el uso de las columnas en L, porque no generan estos pintos, ¿no? Mayormente las ubicamos en las esquinas de los predios. Bueno, en este video vamos a enfocarnos solamente en un elemento, en la columna, y no en toda la edificación. Bueno, como les había comentado, el ETABS trabaja el eje coordenado 2 de manera vertical y el eje coordenado 3 de manera horizontal. Entonces, si seguimos esa alineación del ETABS, nos saldrá un correcto dibujo, un correcto modelado en el software. Vamos a graficar esta columna. Lo llevamos hacia un costado y podemos ver que la columna tiene dimensiones de 30 en el eje 3 y en el eje 2 tiene una dimensión de 55. Pero podemos observar que no está alineado a los ejes del ETABS. Entonces vamos a realizar un giro. El 2 está en vertical hacia arriba y 3 en horizontal hacia la izquierda. Vamos a realizar el giro respectivo. Vamos a realizar un giro de 90 grados y podemos ya dar la forma en la cual se encuentra la silueta en el ETABS. 2 en vertical y 3 en horizontal a la izquierda. Tenemos que realizar
tenemos que realizar tenemos que buscar esta configuración en el modelo para poder dibujar correctamente. Entonces vemos que utilizando la opción Mirror no se grafica de esta manera. Tenemos que buscar esta forma geométrica en el Ellipse. Entonces vamos a activar este Mirror. Bueno, no se parece. Vamos a desactivar este Mirror de abajo. Bueno, y ya se está formando la L, ¿no? Es una L muy parecida. Entonces queda con esta disposición de etiqueta. Vamos a completar las dimensiones. La profundidad total es de 55 en el eje 2, 55. El ancho total es de 30 en el eje 3, 30 centímetros. Y el espesor de la placa es constante y es un espesor que empalma con los muros de albañilería y es de 15 centímetros en ambos lados. Bueno, acá no estamos picando muy bien. Aquí, 15 centímetros. Son los valores del espesor de la columna en L. 15 y 15. Le damos OK. Le damos OK. Y procedemos acá a picar en la esquina dicha columna. Esta es la opción de dibujado rápido. Una columna. Identificamos la columna. Columna L1. Aparentemente no tiene la forma de la columna que aparece en el AutoCAD, pero si picamos, vemos que sí tiene la forma como está en el AutoCAD. Vemos que existe un desfase, eso lo detallaremos en los próximos videos, pero ya se ha formado la columna en L con las orientaciones respectivas. Lo que queremos saber ahora es las propiedades de esta columna en L. Queremos saber si efectivamente o interpretar los datos que nos arrojan el software Ellipse y no creer a ciegas en dichos valores, ¿no? Entonces para ello nos vamos a Section Properties, en Section, columna L1 y vamos a ver las propiedades. Las propiedades de esta columna son las siguientes. Tiene un área, 600 centímetros cuadrados. Tiene un momento de inercia de 282.901 en el eje 3.3 y en el eje 2.2 tiene una inercia de 59.464. Vamos a copiar este reporte de sección de Ellipse. Vamos a copiarlo y vamos a abrir una hoja Excel para poder verificar estos valores. Vamos a abrir una hoja nueva y vamos a pegar el reporte realizado por el Ellipse. Bueno, vamos a verificar la inercia. La inercia en 3.3, inercia en 2.2. ¿No? Vamos a graficar la columna en L. Tenemos la columna en L, más o menos de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Ok. Y acá tenemos, vamos a ponerle en 6. Ya. Y acá tenemos la columna, esta es 15. Y por acá tendríamos que tener unos 40, me parece. ¿Sí? Claro, 15 y esta sección mide 40. Tendríamos los 55. Este espacio es 15 y este espacio es 15.
Ahí están los 30 centímetros. 55 y espesor 15. Muy bien. Bueno, vamos a verificar. Vamos a verificar estos resultados. Sabemos que, a ver, azul, okay. Sabemos que el eje X, a ver, creo que es este, sí, con el lápiz, no, okay. Aquí está, en el sentido X es paralelo al eje local 2 del ETAPS. Y el sentido Y es paralelo al eje 3 del ETAPS. Entonces, estos momentos de inercia que nos reporta el ETAPS es respecto a su centro de gravedad. Es respecto al centro de gravedad que se obtiene de la sección. Para calcular el centro de gravedad vamos a hacer uso de dos rectángulos. Un primer rectángulo y un segundo rectángulo, ¿no? Ambos van a formar la figura geométrica, la columna en L. Entonces, tenemos que el área del rectángulo 1 vendría a ser 15 por 15 más 15. 450 centímetros cuadrados. El área del rectángulo 2 vendría a ser 40 más 40 por 15. ¿No? Tenemos el área. Y tenemos un área total, que vendría a ser más 450 más 600, que es 1050 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a hallar la posición del X en referencia al X del centro de gravedad, o sea, esta posición de acá. Vamos a hallar este X de gravedad y también vamos a hallar este Y de gravedad, ¿no? Esta posición Y del centro de gravedad. El centro de gravedad. Entonces, para ello vamos a realizar el momento de área, ¿no? Vamos a realizar el momento de área. Bueno, tenemos respecto al eje X, que es el eje 2, paralelo al eje 2 del ETAPS, y respecto al eje Y, que es paralelo al eje 3 del ETAPS. Bueno, el momento de área 1, del rectángulo 1, vendría a ser, ¿no?, área del rectángulo 1 por su brazo de palanca. Con respecto a, ahorita con respecto a este X vendría a ser un Y, ¿no? Es un momento perpendicular. Entonces vendría a ser la mitad de esta sección, de ser 15, ¿no? Por 15, le damos 15, ¿no? Okay. El momento de área 2 vendría a ser más su área, que vendría a ser 40 por 15 por su brazo, que vendría a ser 15 medios, ¿no? Momento de área 2, ¿no? Tendríamos un momento de área total. Un momento de área total de 6.700
más 50 más 4500. ¿No? Entonces, ¿cómo hallamos ese Y de gravedad? Pues el momento de área total entre su área total. Tendríamos 10.71 centímetros. De igual manera, vamos a buscar la posición del X del centro de gravedad de la columna en L, ¿no? Entonces el momento de área 1 vendría a ser el área 1. Ahora respecto a este eje Y, vendría a ser el área 1, 15 por 30 por respecto al eje Y. Entonces el brazo vendría a ser 15 medios, ¿no? 15 medios. El momento de área 2 del rectángulo 2 vendría a ser respecto de este eje, vendría a ser más 40 por 15, a ver, más 40 por 15, ¿no? Por su brazo. Su brazo vendría a ser esta longitud, que es 15, más la mitad, porque se concentra en el punto medio de esta sección, de esta región, que vendría a ser 20, ¿no? 20. Ahí está. Tenemos el momento de área 2 y el momento de área total respecto al eje X y respecto al eje Y. Tenemos un momento de área total de 24.375 centímetros cuadrados. Esto vendría a ser área por brazo. Eso vendría a ser unidades centímetros cúbicos. Es muy importante saber el tema de las unidades, centímetros cúbicos. Entonces, el valor del X de gravedad de la columna, la posición en X del centro de gravedad de la columna, lo calcularíamos como el momento de área total entre el área total. Tendríamos 23.21 centímetros. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a verificar el momento de inercia con respecto al eje 2 o al eje X. El momento de inercia con respecto al eje 2 vendría a ser igual. Para ello tendríamos que conocer el teorema de Steiner, en la cual especifica que si establecemos un eje principal y tenemos un elemento que no se encuentra en dicho eje principal, el momento de inercia de este elemento, ¿no? vendría a ser igual, ¿no? vendría a ser igual al área de dicho elemento por su distancia al cuadrado, ¿no? Es el momento de inercia de dicho elemento. Pero tenemos dos distancias. Distancia que puede ser en Y o distancia que puede ser en X, ¿no? Distancia en X. Entonces, ese es el momento de inercia de dicho elemento respecto a este eje, se podría decir un eje O. El momento de inercia respecto al eje O de dicho elemento es el área de este elemento multiplicado por su distancia al cuadrado, puede ser en X o en Y, ¿no? Así es, así es. Entonces vamos a aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Nosotros tenemos acá un centro de gravedad,
Este es el centro de gravedad, este vendría a ser nuestro eje O, de cuenta, ¿no? Este vendría a ser nuestro eje principal, ¿no? Y tenemos que calcular la inercia, ¿no? La inercia respecto de este eje principal, ¿no? Bueno, vamos a calcular. La inercia de una sección rectangular es un doceavo de la base, que vendría a ser, ahora estamos calculando con respecto al eje X, al eje 2, entonces esta es la base y esta es la altura. Un doceavo de la base, que es 15, por la altura, que es 30 elevado al cubo, ¿no? Más, como es aquí faltó la inercia de este elemento, ¿no? La inercia de este elemento, más la inercia, más ya tenemos la inercia, más, ¿no? Más el área por su distancia al cuadrado. Entonces tendríamos el área, que es 15, por 30, por su distancia, la distancia, tenemos respecto al eje X tenemos el YG es 10, ¿no? 10.71 menos, ¿no? Acá tenemos una distancia, se puede decir centroidal, su centro, ¿no? De gravedad de este rectángulo, que vendría a ser 15, ¿no? La mitad, 15, menos 15, y todo ello elevado al cuadrado, ¿no? Eso es del primer rectángulo. Más un doceavo, vamos con el segundo rectángulo, un doceavo de la base, que vendría a ser 40, por la altura, que vendría a ser 15, elevado al cubo. Tendremos el momento de inercia del rectángulo, ¿no? Pero lo vamos a trasladar a este momento de inercia que está tomando el ETAPS, que es en la posición del centro de gravedad de la columna en L, ¿no? Más aplicamos el teorema de Steiner, más el área, que vendría a ser 40 por 15, por la distancia, ¿no? La distancia a su centro de gravedad, que vendría a ser de este rectángulo segundo, vendría a ser su distancia, bueno, es 15 medios, ¿no? Entonces vendría a ser el YG menos 15 medios, ¿no? 15 medios elevado al cuadrado, ¿no? Y con eso estaríamos completando el momento de inercia en 2, ¿no? 59.464, y coincide este valor, ¿no? Con el reporte del ETAPS, ¿no? 59.464 centímetros a la cuarta. Aquí nos faltó agregar en la fórmula, es el momento de inercia, del el elemento, ¿no? en su centroide. Entonces, más el momento de inercia en su centroide, ¿no? Que vamos a suponer que sea el eje C, ¿no? El eje C. Centroide, ¿no? Así es. Es el famoso teorema de Steiner. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el momento de inercia con respecto al eje 3, o el momento de inercia con respecto al eje Y, ¿no? Ya estamos viendo que los resultados que bota el ETAPS es respecto al centro de gravedad del elemento, ¿no? Entonces, respecto al eje 3 es más un doceavo de la base. Ahora, la base respecto al eje 3 vendría a ser 30, ¿no? 30, y la altura vendría a ser 15. Un doceavo de la base por la altura al cubo, ¿no?
más el área por distancia al cuadrado. El área es 30 por 15, ¿no? Por su distancia, que vendría a ser el XG, ¿no? Menos el punto medio de este cuadradito, de este rectángulo, perdón, que vendría a ser 15 medios, menos 15 medios, ¿no? Esa es la distancia efectiva, ¿no? Elevado al cuadrado. Ya está el rectángulo 1, ahora agregamos el rectángulo 2. Un doceavo de la base, que vendría a ser, en este caso, 15. Estamos en el eje Y, para el eje 3 del ETABS. Un doceavo de la base, 15, por la altura, 40, elevado al cubo, más el área, 40 por 15, por la distancia que separa entre la posición centroidal de la columna en L y su centro de gravedad, ¿no? de esta columna rectangular número 2, ¿no? Que vendría a ser, este sería XG menos la posición de esa columna vendría a ser 15 más la mitad, más esta mitad, ¿no? Más esta mitad. Claro, a ver, sería esta posición, estamos en un doceavo, es X, claro, es la posición de acá, ¿sí? Así es, menos, más la mitad, ¿no? Sería 40 medios, que es 20. Todo esto elevado al cuadrado. Y nos sale 282.901,79 centímetros a la cuarta. Vemos que los resultados coinciden con los valores reportados por el programa TABS, ¿no? Tanto en el eje 3, que es el eje paralelo a Y, como en el eje 2, que es paralelo al eje X. Bueno, muchachos, este es el video. Espero que les guste. Es muy importante conocer las propiedades geométricas de los elementos, en este caso la columna tipo en L, conocer su momento de inercia, es muy importante, ¿no? Porque nos va a permitir saber, por ejemplo, cuál es la rigidez de un elemento, ¿no? Es muy importante conocer la inercia. Y si conocemos la rigidez, conocemos la fuerza, podemos calcular los desplazamientos y hacer verificaciones, ¿no? Verificaciones de cuánto se puede desplazar este tipo de columnas, ¿no? Es muy importante conocer estos valores, ¿no? Y sobre todo saber cómo salen, ¿no? O sea, comparar los resultados que nos está arrojando el software, ¿no? El reporte que nos está brindando. Muy bien, chicos, entonces esto era la presentación, el objetivo de este video, calcular y verificar el momento de inercia reportado por el software ETABS. Muchas gracias, que tengan un buen día.